de recepción. Aquí entro ya un poquito más en materia en lo que es radiodifusión. Sabemos, de acuerdo a nuestra legislación, es de que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones pues ha definido los siguientes tipos de estaciones o tipos de servicios para la parte de radiodifusión sonora. Es servicio público, como las entidades ligadas al Poder Ejecutivo o de Estado, comercial privada y comunitaria. La idea de todo esto, esta compartición del espectro, fue complementada también con la Ley Orgánica de Comunicación, que trabaja de la mano con el Cordicón, con el objeto de hacer respetar cierto porcentaje del espectro radioeléctrico para la banda, en este caso de FM y televisión para medios de comunicación. Si es que yo también digo, bueno, si yo tengo una estación y solo estoy como forma local, tengo una estación matriz, pero también puedo agregar también repetidoras. Entonces debo saber hacia dónde tengo que caminar. Si voy a pedir solo quedarme en una sola ciudad o voy a transmitir hacia diferentes ciudades. Ese concepto es importante en el momento dado de definición de ese proyecto porque no solo implica en la parte técnica, sino también en el tema económico y también en los costos que va a ocasionar en el momento dado que ustedes reciben una concesión. Actualmente hay valores importantes cuando son muchas repetidoras en el cual de una red, ¿no? Y en este caso, pues, a nivel de potencia, ha habido ciertos cambios, pero básicamente se define actualmente en la norma técnica vigente estaciones de baja potencia, o yo le llamo locales, y de potencia normal. La diferencia de todo esto está mezclado un poco en las potencias de lo que es la parte comunitaria y a nivel de lo que se estipula a nivel de una regulación de potencia máxima que se puede transmitir para determinar una zona de área de cobertura deseada. Lo importante como sistema de radiodifusión sonora es de que se tiene una estación matriz y también repetidoras adjuntas que repiten 100% de la programación principal que se emite de la estación matriz. Ese concepto es importante. Si usted monta una repetidora o instala una repetidora, el contenido actualmente de una repetidora analógica es que se tiene que repetir 100% del contenido. Es decir, no tiene regionalización y no se puede separar de los contenidos. Esperemos que nos ayude con la regulación a futuro para tener temas de regionalización que ayuda mucho en poder llegar inclusive a sectores que no son normalmente cubiertos. Y en la parte de estación, obviamente, en este momento cuando hablo de una estación, es que es un conjunto de equipos para poder emitir la señal. Ya vamos a ver un poco más adelante, y uno de ellos es el transmisor, sí, pero está la torre, está la caseta, está la energía eléctrica, el UPS, los cables, los sistemas de antena, todas estas cosas que he mencionado conforman lo que es una estación. La estación básicamente nos ayuda a determinar, poder transmitir la señal que viene directamente de los estudios. Aquí he puesto algunas características generales de la radiodifusión sonora FM. Primer factor importante, sabemos que el ancho de banda que nos autoriza, de acuerdo a la norma técnica, llega a ser hasta 220 kHz, con una desviación, y implica que en la frecuencia modulada prácticamente se mueve la portadora con una desviación o exclusión de más o menos 75 kHz. Al fin y al cabo, hay normativas para poder determinar qué es el 100% de modulación. Es un parámetro muy controlado por la Arcotel, ya sea en forma de inspección o sistema de monitoreo automático que tiene. El otro factor importante es lo que nosotros llamamos el PER, la potencia efectivamente irradiada, que lo vamos a diferenciar de la potencia del transmisor. Ese concepto es importante que quede claro de este seminario porque ayuda a entender exactamente a dónde tengo que hacer mayor cantidad de inversión. O compro un transmisor de mayor potencia o compro una antena que tenga mejor ganancia. El equivalente final es el resultado en el cual la autorización está basada, que es el PER. Es un parámetro muy, muy importante. La norma técnica nos ayuda a nosotros en poder saber cuáles son las definiciones y cómo, en este caso, el regulador Arcotel nos va a controlar y nos va a asignar cierto tipo de posibilidades, tanto en la parte de tipo de emisión, porque actualmente no solo se transmite audio, sino también datos. Uno de ellos, obviamente, es el RDS, que cada vez se está utilizando más, que es algo muy importante para la radiodifusión y para los usuarios. No solo para indicar el nombre de la canción o el nombre del autor de la canción o identificar a radio, porque también por normativa
tiene que unirse a las estaciones de radio justamente para, en este caso, de desastres naturales, y es importante que se trabaje articuladamente con, en este caso puede ser el 911, para enviar información hacia la ciudadanía en caso de que exista una emergencia local o regional o nacional. La idea del concepto que he conversado inicialmente, he comentado inicialmente de la banda FM extendida, ya lo vamos a ver, pero aquí el concepto es que tiene una banda de 76 MHz a 88 MHz. Esta banda realmente favorece mucho a la propagación. Mientras más baja la frecuencia, más alcance voy a tener para poder emitir. Y eso es algo que es nuevo, que nos toca desarrollar, y un reto, uno de los retos que continuará avanzando. Podemos hacer nosotros luego un webinar específicamente para explicar qué significa esta banda FM extendida, que en realidad debe aprovecharse. Uno de los grandes retos de todo esto es tener los receptores para poder utilizar y sintonizar. Solo por método de aclaración. Esa banda es utilizada en Japón, existen receptores y son receptores que tiene la norma japonesa, que obviamente va de 76 a 96 MHz. Así que es simplemente un tema de programación de los receptores que ya me imagino que INEN comenzará a normar para poder recibir ese tipo de receptores aquí en el país. En sí, la norma técnica de radiodifusión sonora analógica tiene ciertas palabras y ciertas especificaciones que debe ser entendida por todos nosotros, más allá de cada una de las cosas que estamos hablando, porque muchas de ellas están en el documento que podemos compartirle a ustedes, la norma técnica, sin ningún problema. Nos piden y le enviamos por correo la norma técnica. Pero aquí lo que es importante es entender que todo se refiere hacia una área de cobertura autorizada, en el cual debe recibirse con una intensidad de señal determinada como calidad para que pueda recibir permanentemente el usuario. Sin embargo, tenemos nosotros ciertas formas en las cuales se asignan esas frecuencias, pero ese alcance tiene que tener un límite. Ese límite es lo que nosotros llamamos área de protección, en el cual no, ni yo invado otra zona, para decirlo muy sencillo, como decir, no me paso de una provincia a otra, de un cantón hacia otro cantón, porque obviamente tengo ciertos parámetros en el diseño de la estación que me dicen cierto grado de potencia que debe tener, en este caso, la señal, cierta forma que debe estar puesta las antenas, y eso es lo que realmente la área de control de la Arcotel debe, obviamente, verificar, porque el espectro radioeléctrico, al pertenecer al Estado, pues también es reutilizado con otros radiodifusores, que favorece a la democratización de asignación de frecuencia que todos deseamos aquí en nuestro país. Del punto de vista práctico, la área de operación independiente nos da siempre la determinación hasta dónde yo puedo llegar, y la área zonal es lo que específicamente yo tengo que cubrir, con ya prácticamente definido qué ciudades, qué población, qué parroquia voy a tener, y obviamente ese me da a mí el derecho, en momento dado, si es que existe una interferencia, poder reclamar cuando obviamente existe. Los concursos de frecuencia que recién pues prácticamente han concluido, pues siempre hablen de este parámetro de área de operación independiente o operación zonal combinado con la parte de cobertura, que prácticamente son números de intensidad de señal, o sea, el nivel de recepción que debe tener la señal de radiofrecuencia. La estación matriz, como concepto, es la que genera el contenido, y la repetidora es la que realmente recibe esa señal y la retransmite permanentemente desde diferentes formas que puede llegar. Actualmente, pues a través de un radioenlace STL, STL significa Studio Transmitter Link, o un enlace entre estudio y transmisor, y actualmente inclusive estamos usando conectividad a través del Internet, que hay que tener mucho cuidado en ese tema del Internet, porque normalmente debe ser enlace con calidad y obviamente con un grado de servicio. El Internet público no garantiza una recepción permanente. Entonces, mucho cuidado si empiezan a hacer una red a través de distribución, a través del Internet, pues hay ciertos portadores y ciertas empresas que pueden enviar esa información con calidad, y se requiere tener un servicio que no necesariamente debe ser el Internet público, a través como un acceso del Internet uno cuando googlea o busca información. Pues por un principio importante, el Internet poco a poco se envía la información en paquetes, poquito a poquito, en Internet público, y hay una interacción entre la fuente y obviamente el usuario, pero acá al transmitir permanentemente un audio, ese audio no puede tener cortes. Entonces,
Obviamente, y también existe lo que se llama compartición de usuarios, en el cual muchos proveedores de Internet comparten 8-1, o sea, significa que 8 personas están enviando información y recibiendo al mismo tiempo y la tubería sigue siendo la misma. Entonces, el grado de calidad para acceso a Internet debe ser muy adecuado. Y la otra, obviamente, vía satélite, que es la forma más segura, en este caso cuando son grandes distancias y los costos realmente son muy competitivos. Hay que tener un balance dependiente del número de repetidoras y nuestra parte es asesorar a ustedes de la mejor forma para que tomen la mejor decisión frente al despliegue de sus redes. Las estaciones de baja potencia y potencia normal. Aquí básicamente estamos ligados hacia las áreas de zonales de operación y obviamente cuando tiene una estación de una cobertura de una población específicamente, pues las potencias que se utilizan son potencias bajas, estoy hablando de que llegan hasta 300 vatios máximo, y la potencia normal es realmente cualquiera, que en este caso es la máxima potencia que puede ser autorizada para poder transmitir. Tenemos casos como en Quito que se autorizan potencias de 3 a 5 kilovatios, lo mismo en Cerro Azul en Guayaquil, en Cuenca está hablando de 1 o 2 kilovatios, en Manabí también 5 kilovatios, 3 kilovatios. Esas potencias están normadas básicamente por la área de cobertura que tiene que tenerse para evitarse problemas de interferencia, por la reutilización de esa misma frecuencia y está clasificada con una separación entre las zonas para evitar interferencia entre ellas. La potencia de operación del transmisor, y este es un concepto básico, la potencia de operación del transmisor es la potencia en la cual se mide a la salida del equipo cuántos vatios, en otra palabra, está enviando el equipo. Eso es importantísimo porque cuando usted recibe una autorización o concesión de frecuencia, le dan dos parámetros. La potencia de salida del transmisor, que vamos a verlo mucho más adelante, en la condición de un transmisor, y la otra, como mencioné, la potencia efectivamente irradiada. La idea de todo esto es entender que es la potencia en la cual permanentemente debe estar operando ese equipo. Existe una normativa interna del Arcotel para mantener un rango de potencia en el cual el sistema debe poder bajar o subir. Subir es complicado, puede llegar hasta un 5% adicional por inestabilidad, pero cuando se baja la señal no puede reducirse más allá de 20-25%, porque se asegura de esta forma de que como se transmite un servicio gratuito, por supuesto, obviamente debemos mantener una calidad en el cual el usuario puede recibirlo. Por eso es importante la calidad y estabilidad del transmisor. Existen técnicas modernas de muchos fabricantes, pero ahí, como se dice, está el detalle, que tenga la mejor estabilidad y obviamente la robustez para operar independiente de las condiciones de la estación. Tenemos sitios en nuestro país que llegan a ser 4.200 metros de altura, como a 0 metros a nivel del mar. Por lo tanto, las condiciones en las cuales un equipo debe tener es importante. Ahí es donde la marca del equipo le va a dar dos factores, la estabilidad, pero también que obviamente no genere problemas de interferencia hacia otras estaciones de radio. Iremos profundizando más en temas en adelante. El tema del sistema de radiofrecuencia, lo que hay que tener en cuenta es de que la señal en estéreo para estereofonía, porque hay que recordar que la FM en la época de los 60, 70, época de la guerra de Vietnam, se transmitía inclusive en monofónico. Al aparecer la técnica de multiplexación usando la señal de codificación en estéreo, MPX, produjo que yo pueda enviar señales tanto en estéreo con el objeto de poder dar un efecto hacia el usuario o en este caso el radioescucha, poder recibir una señal con una percepción, una sensación de estéreo. Obviamente actualmente inclusive mucho más que el estéreo. Hay sistemas como la televisión digital en el cual pues, tenemos una compartición de prácticamente 6 fuentes, 5.1, que se llama Dolby 5.1, que ha mejorado muchísimo esto en la parte de transmisión digital. Sin embargo, lo más importante es entender de que el 100% de la modulación, o sea, el nivel de volumen que tendría la radio, debe estar normado a más o menos 75 kHz de desviación en frecuencia en la banda de FM. En los sistemas radiantes, que son las antenas de transmisión, yo necesito obviamente apilar o agrupar antenas para poder alcanzar. La norma que se tiene, o digamos, la estandarización o el ingeniero que está a cargo, debe decirle al concesionario, prefiero ganar en ganancia de antena
porque es una ganancia mecánica que no me cuesta, no consume energía y permanentemente sigue funcionando a lo largo de los tiempos. Un sistema de antena normalmente dura 15 hasta quizás 20 años. En cambio, los transmisores, si yo subo potencia de transmisor, consumo más energía eléctrica, que actualmente hay que poner un punto de consideración interesante frente a eso, y también el desgaste del propio equipo. Por eso tenemos nosotros que el cuidado que se hay que tener en el diseño del sistema radiante es vital. Cosas que no se topan necesariamente en el estudio técnico cuando se solicita una frecuencia, pero cuando se tiene que implementar hay que pensarlo bien, cuál es el mejor tipo de antena, marca y obviamente el diseño de ingeniería para poder dar el mejor grado de servicio. Obviamente ya vimos antes lo que es la polarización, el patrón de radiación lo vamos a ver un poco más adelante, en el cual digo, ¿cuál es yo quiero servir una área y por lo tanto tengo que nosotros decir, bueno, tengo que hacer un juego de antenas y arreglo de antenas con el objeto de poder servir y cubrir la área que me exige a mí el regulador que debo llegar. Porque cuando ustedes tienen la frecuencia y ya han ganado, han firmado, implementan la estación de radio, tiene que ir una inspección técnica del Arcotel para comprobar que ustedes están cubriendo, y si es que no es así, obviamente les mandan una amonestación para que corrija, y si no se cumple finalmente, pues obviamente no se revierte la concesión al Estado. Por lo tanto, esto es importante tener en cuenta de que su asesor técnico, o sea, su ingeniero en broadcasting o de radiodifusión, pues tiene que asesorarlo para poder lograr la mejor forma. Y esto es básicamente aquí en el país, y obviamente con las marcas de antenas, de fabricantes de antenas que se tienen y la propia ingeniería, en nuestro caso como Apicom, yo tengo más de 30 años haciendo ese tipo de instalación y hay suficiente grado de ingeniería para poder asesorarlos a ustedes como parte del valor agregado de la venta de nuestros equipos y sistemas. En sí, los parámetros que están aquí ligados, los parámetros de emisión de señal, básicamente tenemos un código. Ese código que podemos ver ahí, que en este caso 256KF8EHF, es un código internacional para poder identificar que la emisión que se está haciendo es una emisión sonora, primero, está modulado en estéreo y obviamente está en modulación en frecuencia modulada. Esto, basado en ese tipo de clase de emisión, tenemos algunas cosas interesantes que podemos ver. Cuando yo emito esa señal de transmisión, también es posible, depende de la calidad del transmisor, generar señales que no son deseadas, o sea, espurias, armónicos. Y eso es algo que durante el proceso de inspección, y obviamente tiene que ser revisado por el controlador Arcotel. Sin embargo, ese tipo de distorsiones también nos afectan también hacia la calidad que puede recibir, en este caso, nuestros usuarios, nuestros clientes. Por eso es importante poder tener claro de que en el momento dado que se adquiere un sistema de transmisión, debe tener una certificación de que cumple ciertas normas técnicas, que no genere interferencia a otros sistemas y que obviamente la distorsión armónica que puede existir o el retardo de transmisión no genere ningún problema hacia, en este caso, los radioescuchas. Es importante entender de que esto se comienza a complicar cuando ya no solo envío audio. Cuando yo pongo un sistema como RDS, ya son datos que se envían adicional hacia el usuario, que van mezclados con el audio general de la programación. Por eso esos datos pueden afectar a la calidad de recepción y por lo tanto debe mantenerse un cierto nivel de inserción y obviamente estabilidad de frecuencia para evitar que no haya esos productos de intermodulación entre el audio y los datos que se están enviando en si se usa RDS. Lo más importante de todo esto es de que se tiene que enviar toda esta información dentro de un ancho de banda que es permitido. Si yo pongo más información, lo que va a pasar en la banda de FM es que ocupo más ancho de banda. Y recordemos lo que ya hablamos. Tenemos un ancho de banda total, y ya vamos a verlo cómo se lo mide, es de 220 kilohercios como máximo. Por lo tanto, al 100% de modulación. Y es importante que cada vez que se pueda comprobar, para evitar problemas, más que todo, la FM es totalmente contraria a la AM. Durante la AM, muchas personas lo que hacen es meter más modulación para mayor potencia, porque es así, una amplitud modulada. Pero en FM se trata de trabajar con normas y desviaciones estandarizadas, y ahí el elemento clave para poder tener la mejor calidad
se llama su buena consola, su fuente de audio y el procesador generador de estéreo. Es ahí donde está realmente la clave para poder tener una excelente calidad en una estación de radio FM. Y ahí tenemos mucho que hablar, que podemos hacer también un seminario con respecto a ese tipo de equipos que realmente es vital para tener una buena calidad de la estación. En sí, una estación de transmisión FM como concepto, tenemos nosotros la visión orientada a tratar de cubrir una zona geográfica asignada. Obviamente, la área de zonal es importante poder servirla. Vamos a analizar luego exactamente qué es. Pero permítame leer, importante más allá de la cobertura primaria y secundaria, en el cual sabemos que la secundaria es el límite en el cual yo debo llegar. Pero es importante leer esta parte. Para determinar cuál es o será la cobertura autorizada de una estación, se debe considerar desde el inicio del proyecto, desde el inicio. El proyecto de implementación de la radio es lo siguiente. Acorde a la descripción de cobertura de la zona geográfica, de la norma de técnicas de FM vigente y su zona de protección, por supuesto, no puedo llegar más allá de lo que me van a autorizar. Y está normado, ya sea en la base del concurso o a través de la norma técnica. Lo solicitado en el estudio de ingeniería. Por eso indico que el estudio de ingeniería es como el plan de su casa. Por lo tanto, esto no puede ser hecho al azar. Indiscutiblemente, posiblemente se lo haga para tratar de cumplir una formalidad. Pero luego vienen los problemas cuando tienen que implementarse. No saben exactamente cuál es la parte de inversión que tienen que hacerlo y más aún, qué clase de equipo se ha puesto para realmente, dependiendo del género musical que voy a tener yo en la radio. Es totalmente diferente si yo voy a hacer una radio que es deportiva frente a una radio musical o una radio noticiosa. Los requerimientos en equipos de estudio, sistemas periféricos o sistemas de transmisión externos y obviamente el tipo de público que va a llegar tiene que ser analizado. Por eso siempre yo le he dicho a mis clientes durante todo este tiempo, por favor, el estudio de ingeniería tiene que ir de acuerdo al objetivo que yo quiero llegar con mi radio. ¿Por qué? Porque usted va a hacer una inversión y necesita que retorne esa inversión, le traiga obviamente réditos. Y hay que partir bien desde el mismo inicio. Como dice, para tener una casa sólida, funda bien buenas bases sobre una buena tierra. Y ahí nosotros le ayudamos a hacer que eso se convierta en realidad su sueño y no tenga problemas. La idea de todo esto es con el objeto de poder ir avanzando en cada uno de las etapas necesarias. Lo que estoy nombrando aquí es parte del proceso para solicitar una frecuencia. La idea del estudio es, y son varios estudios, para poder realmente solicitar una frecuencia es fundamental poder tener claro hacia dónde vamos caminando. Yo aquí lo que me permite indicar es que podamos ir avanzando en las definiciones básicas para poder ir directamente cómo y qué necesitan ustedes para montar una estación. Más allá de cada una de las definiciones de potencia, como concepto, vamos a entrar a una definición gráfica del momento dado que usted implementa una estación. Esa estación, que obviamente tiene un transmisor, tengo una potencia de salida, tengo un cable coaxial para la parte de transmisión, me produce un efecto, una potencia que voy a enviar hacia cada uno del sector que voy a cubrir. Aquí están ciertas fórmulas, pero el concepto principal es que debemos manejar una cosa es la potencia del transmisor y otra cosa es la potencia que se transmite al aire, que es la potencia que se llama potencia PER. Esa potencia PER me va a determinar. Yo aquí me he tomado la molestia de poder poner algunos ejemplos porque dependerá del tipo de antena que se vaya utilizando para realmente poder tener. Esta parte es fundamental para poder realmente solicitar la frecuencia porque nos determina hasta dónde podemos nosotros llegar. Aquí ustedes en esta tabla, dependiente del tipo de antenas que escojan, van a poder determinar cuál es la potencia de transmisión. Si yo quiero tener, obviamente, un transmisor de 1 kilovatio, utilizando un arreglo típico de 4 antenas, voy a tener un PER directamente de transmisión de 1.43. Si cambio la antena, disminuyo la ganancia y obviamente voy buscando cómo poder compartir cada uno dependiente del tipo de antena. Si utilizo una antena tipo Yagi de 3 elementos, muy utilizada en los estudios para solicitar, debo cumplir. Es importante esto en la parte de obtención de la frecuencia, porque en muchos casos que hemos visto nosotros, por mal, digamos, cálculo, cuando se hace llenar los formularios del Arcotel,
obviamente no cumple estos requerimientos y cuando Arcotel revisa esa información, obviamente no coincide y muchas veces son descalificados por la falta de cumplimiento, obviamente, de los cálculos técnicos para poder avanzar con la parte de concesión. Lo importante aquí es saber que se llega hasta un cierto nivel. Ese nivel de señal está también normado. Aquí hay información concreta de exactamente cuál es el nivel que nos permite y nosotros debemos cumplir dentro de nuestros estudios técnicos, poder realmente recibir esa señal y poder realmente pasar la fase de inspección o simplemente en el concurso cumplir con las bases de los concursos. Esto habíamos visto mucho fracaso de proyectos cuando no se toma en consideración esto. Lo importante es que el alcance de una estación de FM está ligada principalmente a la potencia de transmisión, a la altura de la torre, a la ganancia de la antena y obviamente mientras nosotros tenemos más optimizado el sistema, podemos nosotros llegar a mejor cantidad de usuarios. Obviamente sin tener problemas de potencia reflejada, que es por desactuación. En este caso, en la parte de FM, el único concepto que quiero llegar aquí es que depende justamente de la modulación de FM para poder enviar la información de audio hacia cada uno de los, digamos, los receptores. La diferencia frente a la M, indiscutiblemente, es que tengo yo una mejor calidad de sonido. Obviamente puedo tener, enviar datos, cosa que no se puede enviar en la banda de AM, y tengo un ancho de banda. El ancho de banda, que es el parámetro principal en el cual se concentra muchísimo la parte de control, está ligada a un ancho de banda definido en nuestro país, que en este caso 220 kHz. Indica diferentes tipos de acciones que tienen que tenerse en cuenta. Hay que recordar que este tema de la modulación en frecuencia nos ayuda en poder enviar información de audio. Así que pues estoy a las órdenes. Mi nombre es Paul Rojas y pues deseo se pueda avanzar en las áreas de pregunta y respuesta. Encantado para poder compartir con ustedes nuestra experiencia de más de 30 años en el área de radio y televisión.